El último suspiro. Era una noche fresca de otoño en Monterrey, el tipo de clima que invita a pensar que todo estará tranquilo. La base de la Cruz Roja estaba inusualmente silenciosa, casi vacía, salvo por el ruido de las radios y el parpadeo del fluorescente del pasillo que parecía estar siempre al borde de apagarse. Me llamo Adriana y en 2008 llevaba apenas 2 años como paramédica. Esa noche, yo estaba de guardia junto con mi compañero Raúl. Ambos esperábamos algún llamado, pero sinceramente deseábamos que no llegara. Había algo en el ambiente que resultaba pesado, algo que no podía explicar. A eso de las 2 de la madrugada, el radio se activó con un tono urgente. Era un reporte de asalto en una colonia cercana. El operador nos indicó que un hombre estaba herido de gravedad y necesitaba ser trasladado a un hospital de inmediato. La ambulancia arrancó, y yo, sin pensarlo mucho, revisé que todo estuviera listo para atender al paciente. Raúl conducía rápido pero con precisión, mientras yo me mentalizaba para lo que encontraríamos al llegar. Los asaltos nunca eran sencillos, especialmente en esa zona. Al llegar, las luces de la ambulancia iluminaban una calle desierta. El hombre estaba tirado en la banqueta, rodeado de rastros oscuros que solo podían ser sangre. Tenía alrededor de 40 años, la ropa hecha jirones y la piel pálida. Parecía consciente, aunque sus ojos tenían una mirada perdida, como si estuviera luchando por mantenerse conectado a la realidad. Lo cargamos con cuidado y lo subimos a la camilla dentro de la ambulancia. Apenas logré colocarle la mascarilla de oxígeno y comenzar a revisar sus signos vitales cuando me sujetó la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Por favor», me dijo con voz entrecortada. «No me dejen solo». Supe de inmediato que no quedaba mucho tiempo. Traté de calmarlo mientras seguía trabajando, pero justo en ese momento, exhaló profundamente y dejó de moverse. Verifiqué sus signos y, como temía, había fallecido. Intenté procesarlo rápidamente y me concentré en el procedimiento, cubrirlo con la sábana y asegurarme de que todo estuviera en orden para el traslado al hospital. Raúl, que conducía, no dijo nada. Ambos habíamos pasado por esto antes, aunque cada pérdida se sentía diferente. Yo me quedé en la parte trasera, junto al cuerpo, en completo silencio, dejando que el sonido de la carretera llenara el espacio. Cuando llegamos al hospital, abrí las puertas traseras de la ambulancia para bajar la camilla. Fue entonces cuando lo vi. Mi chaqueta, que había dejado colgada en la cabina del conductor antes de iniciar el turno, estaba cuidadosamente doblada sobre el asiento donde momentos antes había estado el cuerpo del hombre. Me quedé inmóvil por un instante. Sabía que Raúl no podía haberla colocado allí, había estado manejando todo el tiempo. Además, la chaqueta no estaba simplemente tirada o mal acomodada, sino que parecía haber sido puesta con una intención deliberada, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Intenté no darle demasiada importancia. Seguí el protocolo, entregamos el cuerpo al hospital y regresamos a la base. Pero durante el trayecto de regreso, algo no estaba bien. El interior de la ambulancia tenía una atmósfera distinta, un aire pesado que hacía que respirar fuera incómodo. Revisé de reojo, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola era difícil de ignorar. Esa noche, no pude dormir. El incidente de la chaqueta rondaba mi mente como un recuerdo inquietante que no lograba sacudirme. Intenté convencerme de que tal vez había cometido un error, que quizá la había dejado allí por accidente. Pero en el fondo sabía que no era así. Los días siguientes en la base transcurrieron con normalidad, hasta que otro paramédico, Marcos, me hizo un comentario que me heló. Me dijo que había algo extraño con esa ambulancia en particular. Según él, varios compañeros habían reportado cosas fuera de lo común, objetos que aparecían o desaparecían, sonidos inexplicables durante los traslados. Uno incluso afirmó haber escuchado pasos en la parte trasera mientras conducía solo. Yo no quería sumarme a esas historias, así que no mencioné lo de mi chaqueta. Una semana después, volví a usar esa misma unidad para un turno nocturno.
Estaba inquieta, pero decidí no pensar demasiado en ello. Durante las primeras horas no pasó nada extraño, pero pasada la medianoche recibimos otro llamado. Esta vez era para atender a una mujer mayor que necesitaba ser llevada al hospital. El traslado fue tranquilo, sin incidentes, pero al llegar al hospital y abrir las puertas traseras, noté algo que me dejó sin palabras. En el suelo de la ambulancia, justo donde había estado el cuerpo del hombre la semana anterior, había una pequeña mancha de sangre seca. Era imposible. Habíamos limpiado y desinfectado la unidad meticulosamente después del último traslado. Incluso había sido revisada por el equipo de mantenimiento. Pero ahí estaba, como si hubiera estado allí desde el principio. Lo más extraño era que la forma de la mancha no era aleatoria. Parecía un rastro deliberado, casi como una mano. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Durante los traslados nocturnos, las luces interiores de la ambulancia parpadeaban sin motivo aparente. Los equipos médicos parecían moverse de lugar aunque nadie los tocara. Una vez, mientras estaba estacionada en la base, juraría haber escuchado el sonido de algo golpeando la puerta trasera. Pero al revisar, no había nadie. La experiencia más perturbadora ocurrió unas semanas después. Era un turno particularmente pesado y estaba completamente agotada. Raúl y yo habíamos terminado un traslado y regresábamos a la base. Mientras él conducía, yo cerré los ojos por un momento, intentando recuperar un poco de energía. De pronto, sentí una presión sobre mi brazo, como si alguien lo estuviera tocando. Al abrir los ojos, no vi a nadie. Me levanté de golpe, intentando calmarme, pero algo más llamó mi atención. En el asiento trasero, donde usualmente se colocaba la camilla, vi una figura. Fue un vistazo rápido, apenas un segundo, pero lo suficiente para notar que parecía ser el mismo hombre que habíamos trasladado aquella primera noche. Su mirada vacía me atravesó antes de desvanecerse. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura. Durante los días siguientes, intenté hablar con otros compañeros sobre lo que había experimentado, pero nadie parecía tomarme en serio. Algunos se reían y decían que seguramente estaba demasiado cansada, mientras que otros simplemente me decían que no pensara en ello. Sin embargo, no podía ignorarlo. Cada vez que usaba esa ambulancia, la sensación volvía. Una noche, decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros de los últimos traslados y descubrí algo perturbador. El hombre que trasladamos aquella noche no tenía familiares conocidos. Nadie reclamó su cuerpo, y fue enterrado en una fosa común días después. A partir de entonces, intenté evitar usar esa unidad siempre que podía. Pero incluso cuando no estaba dentro de ella, la sensación de que algo me seguía no desaparecía del todo. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón aparente y pequeños objetos cambiaban de lugar sin explicación. Una vez, encontré mi chaqueta, la misma de aquella noche, doblada cuidadosamente sobre el respaldo de una silla en mi sala. Nunca encontré una respuesta definitiva a lo que ocurrió. No sé si fue un mensaje, una advertencia, o simplemente el rastro de alguien que no pudo encontrar descanso. Lo único que sé es que esa experiencia me marcó para siempre. A veces pienso en las palabras que me dijo aquel hombre antes de morir: no me dejen solo. Y, hasta el día de hoy, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, no lo hice. El fantasma de la curva. No todas las noches de guardia en la Cruz Roja son iguales. Algunas pasan sin incidentes, con largas horas de espera y el zumbido incesante de los fluorescentes como único sonido. Otras, como la que viví en 2017, te cambian para siempre. Me llamo Carlos, soy paramédico en Michoacán, y aunque he presenciado accidentes terribles y tragedias desgarradoras, nunca podré olvidar lo que ocurrió aquella noche en una carretera montañosa. Eran cerca de las 10 de la noche, y el aire fresco de las montañas comenzaba a convertirse en una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. La base estaba tranquila, pero el operador de la radio rompió la calma con un reporte urgente: un accidente vehicular en un tramo conocido como la Curva del Diablo. El nombre ya era suficiente para tensar los nervios, pero como siempre, nos preparamos rápidamente. Mi compañero,
Javier tomó el volante mientras yo organizaba el equipo médico en la parte trasera de la ambulancia. El trayecto hacia el lugar del accidente no fue sencillo. La carretera era estrecha, serpenteante y, con la niebla cubriendo todo a nuestro alrededor, apenas podíamos distinguir los límites del camino. Las luces de la ambulancia se reflejaban en la bruma, creando sombras difusas que parecían moverse entre los árboles. La sensación de aislamiento era absoluta, como si estuviéramos entrando en un lugar olvidado por el tiempo. A unos pocos kilómetros de llegar al punto indicado, vimos una figura en la distancia, justo en el borde del camino. Era un hombre que agitaba los brazos, intentando llamar nuestra atención. Vestía un uniforme de la Cruz Roja, pero algo en él parecía extraño, anticuado. Su camisa estaba desgastada y la insignia en el pecho parecía más antigua que la que usamos actualmente. Pensé que tal vez era un voluntario de otra base que había llegado antes que nosotros. Javier detuvo la ambulancia y bajamos rápidamente. El hombre no dijo una palabra, simplemente señaló hacia un costado de la carretera y comenzó a caminar delante de nosotros. Lo seguimos, confiando en que nos estaba guiando hacia el lugar del accidente. La pendiente era empinada, y con la niebla cubriéndolo todo, no podíamos ver más allá de unos metros. Después de unos minutos, llegamos a un vehículo destrozado que había caído varios metros por un barranco. Desde arriba, las luces de la ambulancia iluminaban apenas parte del desastre, el auto estaba completamente volcado, y sus ocupantes parecían estar atrapados entre los retorcidos restos de metal. Sin perder tiempo, comenzamos a descender cuidadosamente para auxiliarlos. Había 3 personas en el auto, un hombre mayor, una mujer y una niña. El hombre estaba inconsciente, atrapado entre el volante y el asiento. La mujer tenía una herida profunda en la cabeza pero estaba consciente, aunque desorientada. La niña, que parecía tener unos 7 años, estaba en shock, con la mirada fija en algún punto indeterminado. Trabajamos rápido para estabilizarlos y sacarlos del vehículo. Todo transcurría con normalidad, o al menos, tan normal como puede ser una emergencia en esas condiciones. Lo extraño fue que, en medio de la operación, el hombre que nos había guiado desapareció. Al principio, pensé que simplemente había regresado a la ambulancia por más equipo, pero al llegar arriba, no había rastro de él. Javier, al verme buscar con la mirada, me preguntó qué estaba haciendo, y le expliqué que estaba buscando al paramédico que nos había señalado el lugar. Su respuesta me dejó perplejo, él no había visto a nadie. Pensé que quizás la niebla y el estrés me habían jugado una mala pasada, pero no podía quitarme de la cabeza lo real que se había sentido. Aún así, no mencioné nada más y nos enfocamos en trasladar a los heridos al hospital más cercano. El trayecto fue tenso. La mujer comenzó a recuperar algo de lucidez y repetía una y otra vez que no sabía cómo habían llegado a esa curva. Decía que estaban en otro camino completamente distinto cuando, de repente, todo se volvió confuso y acabaron allí. Al llegar al hospital y entregar a los pacientes, Javier y yo nos detuvimos para tomar un café y relajarnos un poco antes de regresar a la base. No podía dejar de pensar en el hombre que vi, así que decidí preguntar a una enfermera local si había alguien más que estuviera atendiendo emergencias en esa zona. Su respuesta fue negativa. Según ella, hacía años que esa carretera no tenía un puesto de socorro cercano y el hospital no contaba con voluntarios en el área. De vuelta en la ambulancia, le conté a Javier lo que había visto. Esperaba que se riera o dijera que era imposible, pero en lugar de eso, se quedó en silencio por un momento antes de decirme algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa curva tiene historia, comentó finalmente. Me explicó que, según rumores entre los paramédicos de la región, un hombre había muerto allí hace décadas mientras atendía un accidente similar. No quise creerlo. Soy una persona práctica, acostumbrada a buscar explicaciones lógicas, pero había algo en todo aquello que no podía ignorar. Esa noche, en lugar de regresar directamente a la base, decidimos detenernos en una pequeña estación de gasolina que también funcionaba como tienda de paso. Era el único lugar iluminado en kilómetros y Javier quería comprar algo de comer. Mientras él estaba en la tienda, noté un tablón de anuncios en una esquina.
Había recortes de periódicos viejos, fotos de accidentes y notas de agradecimiento. Mi vista se detuvo en una fotografía en blanco y negro de un grupo de paramédicos. Reconocí el uniforme de la Cruz Roja, pero lo que realmente me detuvo fue el rostro de uno de ellos. Era el hombre que nos había guiado esa noche. El recorte explicaba que era un paramédico llamado Miguel Torres, quien había perdido la vida en un accidente mientras intentaba rescatar a los ocupantes de un vehículo que había caído en el mismo barranco donde nosotros habíamos estado. Según la nota, había muerto al ser atropellado por otro auto en la niebla mientras trataba de detener el tráfico. No dije nada a Javier cuando volvió al auto. No sabía cómo explicarle lo que acababa de ver. Guardé silencio durante todo el trayecto de regreso a la base, pero mi mente no dejaba de darle vueltas. ¿Habíamos sido guiados por alguien que ya no estaba entre los vivos? ¿Era posible que Miguel Torres continuara atendiendo emergencias en esa carretera décadas después de su muerte? En los días siguientes, investigué más sobre la historia de esa curva. Encontré múltiples relatos de personas que afirmaban haber visto a un hombre con uniforme de la Cruz Roja en las noches de niebla, guiándolos lejos del peligro o ayudándolos a encontrar a las víctimas de accidentes. Algunos incluso decían que lo habían visto en el retrovisor, sentado en la parte trasera de sus autos, solo para desaparecer cuando intentaban hablarle. Desde entonces, no he vuelto a esa carretera. Cada vez que escucho un reporte de un accidente en la Curva del Diablo, siento un peso en el pecho y me vienen a la mente las palabras del recorte, un héroe que dio su vida por los demás. Quizás, de alguna forma, Miguel Torres nunca dejó de hacerlo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.